Muy buenas tardes. Ante todo, querría presentarme para aquellos que no me conocen. Soy Fray Ricardo Corneto, fraile Agustino Recoleto y párroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján, en Rosario. Y en este momento me sumo ayudando en lo que puedo a mis hermanos del equipo de animación vocacional, de pastoral vocacional de nuestra parroquia, y también a nuestros hermanos del equipo de animación vocacional, pastoral vocacional de la Vicaría. En estos días nuestra parroquia está tratando de animar como podemos de forma virtual la pastoral vocacional. Y una pastoral vocacional entendida como la creación de una cultura vocacional. En otro video que está subido al canal de YouTube de la parroquia, ya hablé de ese tema, de lo que es crear una cultura vocacional. Pero hoy querría enfocarme, así lo hemos pensado, ¿no?, en el discernimiento a la vocación sacerdotal. Ya hemos hablado de distintas vocaciones, incluso en nuestro canal hay varios videos sobre distintos llamados a la vocación laical, a la vocación a la vida consagrada. Hoy querría hablar de la vocación sacerdotal. En primer lugar, querría hablar del tema del discernimiento, si puedo, si me da el tiempo. En segundo lugar, querría hablar del tema del sacerdocio de Jesús en la Biblia, cómo es presentado el sacerdocio de Jesús, porque entiendo que solamente imitando el sacerdocio de Jesús, nosotros nos podemos llamar verdaderos sacerdotes. El tercero es el sacerdocio de Jesús en nosotros. Por último, animar a orar por las vocaciones sacerdotales. Esos son los temas que me gustaría desarrollar. Y bueno, comienzo con el primero, el discernimiento vocacional. Y para eso querría leerles un texto bíblico tomado de Juan 1, 39. Dice el Evangelio de Juan que Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, Juan el Bautista, estaba con algunos de sus discípulos a orilla del mar y en un momento determinado pasó el Señor Jesús. Juan lo presentó como el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de repente algunos de los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta que lo seguían, se dio vuelta, dice el texto sagrado, y viendo que le seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Yo creo que hoy, como nunca, todas las vocaciones cristianas son necesarias. No hay muchas vocaciones al matrimonio, por ejemplo. No hay muchas vocaciones a la vida religiosa. Y tampoco hay vocaciones a la vida sacerdotal. Otro tema es si los que estamos en el sacerdocio estamos viviendo bien o no. Pero es una realidad que no hay muchas vocaciones a la vida cristiana, como digo. Y tampoco hay muchas vocaciones a la vida sacerdotal. Dificultades que se pueden presentar, muchas, por ahí no es ahora el momento de hablar de eso, de las dificultades. A veces es, qué sé yo, las ofertas que nos hace el mundo, demasiadas ofertas. A veces es lo fácil que entramos en una vida fácil y a veces en una vida un poco alejada del Evangelio. Pero a mí me parece que un problema grande es el tema de cierta cobardía que a veces tienen nuestros jóvenes para ponerse frente a frente junto con Jesús y preguntarle: Maestro, ¿dónde vivís? Y esta pregunta es esencial, ¿dónde vivís? A lo cual Jesús no responde diciéndole: vivo en tal y tal lugar, calle tal, número tal. No.
preguntarle a Jesús dónde vive es de alguna manera preguntarle quién es Él, cómo vive, dónde vive, cuál es su vida. Hay un interés. En muchos de nuestros jóvenes, por lo que yo puedo ver, hay muchas veces un rum rum, por decirlo de alguna manera, en el corazón y se preguntan, ¿cómo será esto de ser sacerdote? Pero no pasan de ese paso. Hay un poco de miedo, perdón el chico que se los diga, pero es realidad. Y a veces hay vidas que se estropean porque hay vocaciones que se malogran. Entonces, creo que este es el primer paso. Preguntarle al Señor dónde vivís y después mirar, seguirlo y quedarse con Él, como hicieron estos discípulos de Juan el Bautista. Se quedaron con Él y se quedaron para toda la vida. Hacer el discernimiento vocacional es un proceso no fácil, necesitamos la ayuda, el acompañamiento de alguien, pero es un discernimiento posible, en el cual se requiere sinceridad y sobre todo preguntarse, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés que haga en la vida? ¿Querés que sea laico? Voy a ser laico, un laico santo. ¿Cómo laico? ¿Me querés casado? ¿Con quién me querés casado? Bueno, voy a tratar de vivir de la mejor manera posible mi vocación laical. ¿Querés que sea sacerdote? ¿Querés que sea sacerdote? Bueno, si vos querés que sea sacerdote, yo me animo a todo. Yo dejo todo y te sigo. Hoy, querido hermano, lo primero que quiero que te preguntes es eso. ¿Qué quiere Dios de vos? Por ahí te está llamando al sacerdocio y por ahí vos te estás conformando con vivir una vida fácil, y no me refiero con eso al matrimonio, ¿no? Que no es nada fácil, no se crea. No, una vida fácil donde uno está en la joda, hace lo que quiere y por ahí no le está dando respuesta a Dios. Primer consejo, si sentís algún rum rum, anda a ver a un sacerdote. Si sentís algún ruidito, eso es el rum rum, algún ruidito en el corazón que por ahí te dice, estoy llamando, no te quedes con ese ruido. Anda a hablar con un sacerdote y mira bien, no busques a alguien que te quiera pescar, sino que alguien que te busque, que te ayude, a discernir. Ahora te invito a que intentemos ver el tema del sacerdocio de Jesús en la Biblia. Y este es un tema bastante interesante, diría yo, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, a ver, a los que me están mirando, si es que alguien me está mirando, ¿no? ¿Dónde se habla del sacerdocio de Jesús en las Sagradas Escrituras? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Es muy curioso, ¿saben? En los Evangelios y en los otros escritos del Nuevo Testamento, pero particularmente centrándonos en los Evangelios, nunca, nunca, nunca se presenta a Jesús como sacerdote. Qué raro, ¿no? Bueno, sí, nunca se presenta, nunca se habla de Jesús como sacerdote. Y tampoco su muerte es presentada bajo como diría yo, una óptica sacerdotal, como un sacrificio sacerdotal. No, en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como en el Evangelio de Juan, la muerte de Jesús, su pasión y su muerte son presentadas como un castigo, pero como un castigo infligido a un malhechor. Pero como digo, tampoco está la palabra, la expresión sacerdote para referirse a Jesús. Aparece la expresión sacerdote, pero aplicada a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos son los sacerdotes. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es esto si nosotros decimos que Jesús es sumo sacerdote?
En primer lugar, hay que decir que en la época que se escribieron los evangelios y que se fueron gestando los evangelios, todavía estaba muy presente la figura de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sacerdotes, en principio, se refería, como les decía recién, a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y en este sentido, Jesús no tenía derecho a reclamar el sacerdocio antiguo. Y no solo no tenía derecho, sino que casi resultaba una blasfemia, un insulto, decir que Jesús era sacerdote. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuál era la imagen del sacerdote que se tenía en el Antiguo Testamento? Una de ellas era la de una falta total de misericordia. Miren, les voy a leer un texto tomado del libro del Éxodo, se podrían leer otros, pero me voy a detener solamente en ese. El Éxodo, en el capítulo 32, nos habla de la apostasía que hizo el pueblo de Israel cuando iba por el desierto y Moisés subió al Sinaí a recibir las tablas de la ley. En ese momento, el pueblo, un poco aburrido, cansado de que Moisés no viniera, le dijeron, bueno, hacenos un dios de metal fundido, como tienen los otros pueblos, hacenos un dios. Y cada uno puso sus chucherías de oro, las fundieron, e hicieron un ternerito de oro. Y la gente empezó a decir, Israel, este es tu Dios, lo cual causó un enojo grande de Moisés. Cuando Moisés bajó, se enojó mucho. Y fíjense lo que dice el libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo 25. Cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos, exponiéndolo así a la burla de sus enemigos, se paró a la entrada del campamento y exclamó, los que estén de parte del Señor, vengan a mí. Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor. Ya ven, son los levitas los que se agrupan para ayudarlo a Moisés. Y él les dijo, así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento pasando de una puerta a otra, y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Los levitas cumplieron la orden de Moisés, y aquel día cayeron unas 3.000 personas del pueblo. El pueblo peca, Moisés llama en su ayuda a los levitas, o llama en su ayuda a quien lo quiera ayudar y son los levitas quienes lo ayudan, y le dicen, hacen lo que hacen en el campamento y no tengan misericordia de nadie, sea amigo, sea pariente cercano, ustedes maten a todo aquel que haya idolatrado. Y ese día caen 3.000 personas, una verdadera matanza. ¿Y qué responde Moisés? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo mataron tanta gente? Yo les pedí que castigaran, pero no tanto. No. Moisés respondió diciendo, reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor. Uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que Él les dé hoy su bendición. Extrañísimo, pero el sacerdocio del Antiguo Testamento era así. El sacerdote tenía que ser tan celoso que si alguien pecaba, lo liquidaba, como en este caso, o le imponía severísimos castigos. Claro, teniendo esta imagen del sacerdocio, decir que Jesús era sacerdote era un disparate. Era un disparate. Quien había conocido a Jesús no podía decir que él era sacerdote de esta manera, de la manera del Antiguo Testamento. De ninguna manera se podía decir así. Bueno, no les voy a leer más textos bíblicos para este tema, pero sí les quiero decir que también la diferencia grande que se notaba era, por ejemplo, para marcar
santidad del sacerdote en el Antiguo Testamento, se recurría a una cantidad de ritos que marcaban separación. Entonces pensaba, Dios es el todo santo, el pueblo es pecador. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo intenta acercarse el sacerdote del Antiguo Testamento a Dios? Y haciendo un montón de ritos donde se va cambiando de vestidura, se va lavando, se va alejando del pueblo. O sea, ser cercano a Dios implicaba ser lejano a los hombres. Ser cercano a Dios implicaba en el Antiguo Testamento mostrarse lejano a los hombres. ¿Podía decirse esto de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no, en ese sentido, no, en el sentido del Antiguo Testamento, de ninguna manera. Y otro tema era, por ejemplo, la mediación. Si uno dijera, ¿qué es lo más profundo o lo esencial en el sacerdote? Ser mediador entre Dios y los hombres. Pero el pueblo de Israel tenía la experiencia de que con los ritos que hacían ellos, nunca llegaban a lograr la mediación a través de sus sacerdotes entre Dios y los hombres. Y por eso los sacerdotes del Antiguo Testamento una y otra vez tenían que presentar cada día los mismos sacrificios, primero por ellos porque eran pecadores, cómo iban a presentar el sacrificio si eran pecadores. Entonces primero ofrecían un sacrificio por sí mismo, un sacrificio que implicaba efusión de sangre, o sea, derramamiento de sangre, se mataba un animalito, bueno, un montón de ritos que ahora no me querría meter para mostrar. Bueno, vamos a tratar de mediar. Y el resultado es que nunca lo lograban. Bueno, ahora querría hablarles del sacerdocio de Jesús. Hay un documento en la Biblia, uno de los textos, uno de los libros, que es la Carta a los Hebreos, que es un libro revolucionario, que conviene que lean algún día. Y si pueden, estudienlo. Porque es el libro de la Sagrada Escritura donde por primera vez se habla de Jesús como sacerdote. Y justamente, ¿por qué se habla por primera vez? Probablemente porque ya había pasado el peligro de confusión. Cuando se escribe la Carta a los Hebreos, ya no existía más el Templo de Jerusalén, y aunque tal vez viviera algún sacerdote, lo sabemos, del Antiguo Testamento, ya no ejercían ninguna función, no había culto. Saben que en el año 70 fue destruido el Templo de Jerusalén, entonces si algún sacerdote quedaba, ya estaba arrastrando la chancleta, como se suele decir. O sea, no ejercían ninguna función. Entonces ahora, el autor de la Carta a los Hebreos puede resignificar, o sea, darle un nuevo significado a la expresión sacerdocio y a los sacerdotes. Ser sacerdote es algo importante y se cumple como una ley. Algo de lo antiguo se da por terminado, algo se conserva y algo se supera. Bueno, eso pasa en general entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero acá en la Carta a los Hebreos es clarísimo que es así. En primer lugar, si el sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser inmisericorde, tenía que ser lejano, en la Carta a los Hebreos se insiste en que Jesús tuvo que hacerse igual a nosotros en todo. Fíjense lo que dice Hebreos 2:17. Dice, en consecuencia, hablando de Jesús, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel o digno de fe. Esto se puede traducir como fiel o digno de fe creíble. Ven, mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento eran inmisericordes, o sea, incapaces de experimentar misericordia por el pueblo, y eran medio mentirosos también, y lo que ellos hacían era como una figura de lo que iba a venir, pero no era del todo bueno. Cristo se hace uno más de nosotros, y haciéndose hombre, en todo igual a nosotros, salvo en el pecado,
porque eso no hubiera significado ser solidario con nosotros, sino ser cómplice. El pecado habría implicado complicidad en Cristo, entre Cristo y nosotros. Entonces, como Jesús se muestra misericordioso, recapitulo, como se muestra cercano, puedes sentir misericordia. En el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, lo que recién les leí, estaba tomado del capítulo 2, creo que se los dije. En el capítulo 5 se dice: Él dirigió durante su vida terrena, él se refiere a Cristo, ¿no?, súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas. Este es un texto desconcertante. Para el mundo del Antiguo Testamento y para el mundo pagano, pensar en Dios gritando, llorando, era algo que no cabía. Pensar en el mundo pagano, por ejemplo, donde los dioses eran excesivamente humanos, eran una especie de superhéroe de aquella época, ¿no?, en un Dios llorando y gritando, eso era imposible. Pero Cristo quiso asumir esta forma. Y por eso, cuando vos lloras y gritas, sea que lo hagas con sonido o sin sonido, porque tu corazón a veces llora y grita, tenés que saber que Jesús está a tu lado. Por otra parte, en Cristo Jesús se da todo lo contrario a lo que era en el sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que yo les decía? Para acercarse a Dios, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que marcar cómo se iba separando de los hombres. En el Nuevo Testamento, Cristo, para acercar a Dios y a los hombres, se va bajando. Dice la carta a los Filipenses que Él se hizo igual en todos nosotros y que siendo Dios tomó una condición humana igual a la nuestra. Y así, va a decir la carta a los Hebreos, con este sufrimiento, mereció ser escuchado por su humilde sumisión. Bueno, miren, de esto se podría hablar un montón de tiempo más. Se podría hacer toda una catequesis, larguísima, esto es una catequesis, pero se podría hacer una catequesis larguísima, donde se muestra que Cristo Jesús supera en todo a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos quieren mediar, pero no lo logran. Cristo, siendo Dios y hombre verdadero, haciéndose perfectamente hijo por su obediencia, como Dios hombre, y perfectamente hombre y por lo tanto solidario con cada uno de nosotros, logra tender ese puente que no habían logrado tender los sacerdotes del Antiguo Testamento. Espero no estar mareándolos, espero que me vayan siguiendo. Otro elemento clave es que el sacrificio es infinitamente superior. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué ofrecían? Sangre. ¿Pero qué sangre? Sangre de chivos expiatorios, sangre de terneritos, sangre de corderitos. No, Cristo ofreció su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios hecho hombre, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado que se entrega por nosotros, hace que el sacrificio de Cristo sea inmensamente superior. No hay comparación, no hay comparación. El altar donde se ofrece es superior. No es un altar de piedra, sino que es el altar de la cruz. El templo donde se ofrece ya no es una carpa como en el Antiguo Testamento o después un templo de piedras, una construcción humana destinada a perecer. No, Cristo ofrece el sacrificio a Dios Padre entrando en el cielo, en un templo que no está construido por mano humana. El sacerdote ya no es un simple sacerdote que es sacerdote por una herencia, digamos, de sangre. No, el sacerdote es el mismo Dios hecho hombre. Entonces, fíjense, es superior el sacerdote, es superior el sacrificio, es superior el templo, y entonces es superior el resultado. Por eso la carta a los Hebreos va a insistir en que Cristo
no tiene necesidad de morir muchas veces en la cruz, porque su sacrificio de una vez y para siempre nos consiguió la redención para todos nosotros. De hecho, cuando nosotros celebramos la misa, no es que hacemos lo mismo que el sacerdote del Antiguo Testamento, que repetía todos los días lo mismo, sino que cada día, cuando celebramos la misa, es como si nos injertáramos en ese único sacerdocio de Cristo Jesús y en ese único sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué enseñanza podríamos sacar para nosotros? Muchas, pero una principal es que muchos de nosotros por ahí vivimos a veces como si fuéramos sacerdotes del Antiguo Testamento. No somos misericordiosos, no somos cercanos a la gente. No ese es el sacerdocio que Jesús espera para nosotros. Por eso, en este tercer punto, el sacerdocio de Cristo en nosotros, es que nosotros nos parezcamos a Jesús como sacerdote. Un sacerdote cercano, un sacerdote comprensivo, un sacerdote compasivo, un sacerdote que se sabe pecador y que justamente porque es pecador es capaz de comprender y ayudar a los demás. Creo que de los distintos elementos que constituyen la vocación sacerdotal, tendríamos que mencionar por lo menos uno o dos. Si nosotros tuviéramos que decir en qué se nota que Jesús es sacerdote o en qué se condensa el sacerdocio de Jesús, tendríamos que decir que fundamentalmente en tres cosas: el pastoreo, la enseñanza y la santificación. Jesús es sacerdote porque nos santifica, muriendo en la cruz, como decíamos al comentar la carta a los Hebreos. Jesús nos consigue la santidad y el sacerdote, a través de la administración de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía y de la reconciliación, hace llegar esa gracia a cada uno de nosotros. Jesús nos enseña, el Señor, a través de su predicación, nos va enseñando cuál es la voluntad de Dios. Y el sacerdote hoy en día tiene como una de sus tareas fundamentales la de enseñar la palabra de Dios. Y por último, el pastoreo. El pastoreo es el guiarnos. Jesús no nos guía como un rey en el sentido de alguien que nos manda, que nos ordena, sino que Jesús nos pastorea guiándonos con dulzura, con ternura. El capítulo 10 del Evangelio de Juan habla de este pastoreo. Así tienen que ser los pastores hoy, así tenemos que ser hoy. Jesús dice: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Alguien que ejerce el pastoreo al estilo de Jesús, un sacerdote, tiene que ser capaz de dar la vida por las ovejas. Vos, ¿sos capaz de dar la vida por las ovejas? ¿Te sentís llamado a dar la vida por los demás? ¿Te sentís llamado a hacer la vida? ¿Te sentís llamado a dar tu vida como un héroe, no como un superhéroe, como un héroe? Ser un poco heroico. Segundo punto que querría destacar. Jesús dice que Él es pastor porque Él conoce a sus ovejas. En este tiempo de virtualidad, donde a veces no sabemos ni con quién estamos hablando, ni quién nos está oyendo, esto se nos ha dificultado bastante. Pero el sacerdote tiene que hacer todo lo posible para conocer a los fieles. Esto es absolutamente fundamental. Bueno, en estos puntos, creo yo, tendríamos que centrarnos para pensar cuáles serían mis tareas principales si yo estuviese llamado a sacerdocio. Primero, pastorear.
guiando, ¿no es cierto?, al estilo de Jesús. Segundo, enseñar, dedicarme a la predicación, a la misión. Tercero, administrar los sacramentos, santificar al pueblo de Dios. A veces a uno le llama la atención cómo la gente se admira de que lo llamen a confesar y uno diga, sí, ya estoy acá ahora. Le dicen, ¿cuándo podría? Y uno, si puede, le dicen, ahora mismo. Y mucha gente dice, ahora mismo, gracias, Padre. ¿No? Bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que hacer. Dice el Evangelio de Lucas, para que pensemos en que tenemos que orar, que después de esto, después de lo que viene narrando el Evangelio, que es la enseñanza sobre las exigencias de la vocación apostólica, el Señor Jesús designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Esta es otra de las funciones sacerdotales, ir delante de Jesús, llevando el Evangelio, ¿no?, para que él pueda entrar en los corazones. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Miren, hermanos, cuando yo veo la situación de la iglesia, no me escandaliza tanto los problemas que hay, que los hay, sí, es verdad, sino que me escandaliza la falta de quienes enseñen a ser buenos a los demás. Que sean buenos y que enseñen a ser buenos a los demás. Me desconcierta. Yo pienso, a ver, ¿Dios puede querer que no haya Eucaristía? ¿Dios puede querer que no haya reconciliación? Claramente me parece que no. Claramente me parece que no. Entonces ahora me pregunto, ¿puede ser que Dios quiera que no haya sacerdotes? Claramente no. Si Dios quiere que haya sacerdotes y faltan los sacerdotes, es porque alguien no lo está escuchando. Yo creo que hay muchos jóvenes, tal vez vos, que me estás mirando, que no estás escuchando a Jesús, que te está llamando, a través de eso que yo llamo el rum rum, o sea, ese ruidito que tenés adentro. Ante esto, ¿qué hacer? Rezar todos los días, rezar para que Dios llame. Y vos, joven, varón, que por ahí está siendo llamado al sacerdocio, rezá para que Dios te dé valentía, para que tengas coraje, para que tengas la valentía de abandonar todo si es necesario, para que no seas como el joven rico que triste agachó la mirada y se fue porque tenía muchas cosas. Ojalá vos puedas seguir al Señor con valentía. Amén. Ahora, si me permiten, no es muy televisivo mi video, mi catequesis. Querría presentarles a alguien que tengo aquí. En realidad es una imagen, pero es una imagen del buen pastor. Es Jesús representado en esta imagen, que carga a su ovejita en los hombros con ternura y la devuelve al rebaño. Ojalá, querido hermano, y les hablo ahora a los hermanos porque estamos hablando de vocación sacerdotal, si vos estás llamado por el Señor, seas capaz de cargarte la oveja al hombro. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde que en tu bondad misericordiosa ayudes a todos nuestros hermanos a seguirte, a amarte. Amén. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu
ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame